martes, suavemente. Bien, lo mío no es cantar. Gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, ¿eh? 6, ya estamos a 6 de agosto, tremendo, ¿eh? 6 de agosto ahí a pasitos de fin de año. Ya cuando queramos acordar estamos festejando, ¿no? La Navidad. Gente, ¿cómo están todos? ¿Vieron Bitcoin, no? La vueltita que se está dando, tremendo. Todos los mercados, ayer fue una sangría, parecía, ¿no? Tremendo, obviamente, ¿no? Todo afectó todo. Ayer fue, no te digo un cisne negro, pero tuvo negro el mercado, tuvo loquito ayer, ¿sí? Bitcoin casi en los 49, si no estaba en los 49, obviamente las top 100 ahí, ¿no? Si Bitcoin en los 49 con un 10, un 15 de caída, un 20, imagínense las hijas de Bitcoin, ¿no? Tremendo. Ahora están un poco recuperando, vamos a ver una vela diaria que no alcanza ni a llegarle a los talones a la vela de ayer, pero está levantando un poquito. Por suerte la vela de ayer dejó una mecha de rechazo, un clímax sería una velita que demuestra obviamente quizá la fortaleza, vamos a ver, de los toritos o de la misma ballena que son los bir, ¿no? Los osos también, obviamente, pero tratando de recuperar un poco la caída. Vamos a ver eso. También cayeron los índices y cayó todo, gente. Bueno, Japón, China, Japón, una vuelta y ahora vamos a ver un poquito lo de Japón también, pero ¿no? La caidita, obviamente lo de las tasas, lo de 0.10 a 0.25, la subida que tuvieron que hacer, igualmente todo esto afecta, ¿no? Japón, ¿vieron cómo una sola moneda puede llegar a afectar el resto? Imagínate si era el dólar, ¿no? Igualmente, para el dólar se viene, ¿no? Desde la semana pasada que está en caída también el índice por un par de noticias fundamentales que afectan a una estadística, a lo que hoy no es que afecten a una estadística, sino que afectan y justo cumplen los requisitos que en una estadística que había comentado la semana pasada, que lo podemos estar viendo después, está por encima del 0.5%, que indicaría que puede llegar a haber una recesión. Así que, pero bueno, vamos a lo nuestro, que es operar los mercados. Primero vamos a pasar un poquito por Bitcoin. Acá estamos 55.561, casi un 8% del 15 o 20 que cayó ayer. Vamos a ver bien ahora. Estos son los países, obviamente, de nuestro querido planeta Tierra, donde en este momento se está comprando. Los países, fíjate, ¿a dónde más va? ¿A Sudamérica en la movida? ¿O a dónde va? A los países más regulados, ¿sí? Ahí está. Así que, bueno, como siempre digo, gente, cada tanto compra un puchito, ¿no? Anda promediando. Y si cae, la mayoría, por eso no son la mayoría rentables o no perduran en el tiempo, porque la idea es, uno lo dice, parece fácil, pero cuando está cayendo tenés que tener lo que te dije para comprar. Pero algunos ven las oportunidades, que ahí está, los poquitos que ven las oportunidades son los que disfrutan obviamente de las ganancias en un futuro lejano o no muy lejano, dependiendo obviamente del movimiento del mercado. Pero a la corta, a la mediana o a la larga, esto va a estar por encima. Y si compraste en 50, decime la verdad, ¿no es mejor comprar en 50 que en 70 y que suba y que esté 2 años hasta en 72? Por eso les digo, si está en los 100 mucho mejor, pero si compraste en 50 también, ¿no? Y si cae, bueno, le tirás un cochecito, te vende el coche. No vendan nada propio, gente, ¿sí? Pero no está mal, bien, ir comprando en promedios cuando va cayendo. Vamos a ver un poquito las top 100 que van a estar en verde seguramente, ahí están en flujo, pero miren la semana, mamita, miren el mes. Algunas que resurgen en el mes, en la semana. Esto es una mirada panorámica en general del histograma de burbujitas que estamos viendo en porcentaje. Fíjense que, miren estas, 41%, 32%, miren Pepe, 34%. Tremendo, ¿no? No quiero ni ver. La mía ya desapareció. Una de las mías desapareció de acá, así que ni la nombro. Por ahora estoy peleado con la moneda. Bien, en el día tenemos ahí estamos, ¿sí? Obviamente no tenés que estar peleado con las monedas, ¿no? Pero en este caso, este proyecto es un proyecto muy bueno, que cuando lamentablemente cae Bitcoin, cae el doble, como todas, pero cuando sube, todas suben, ¿no? Y ella sube muy poquito, no sé por qué. Obviamente tendrá que ver, sí, obviamente con la inteligencia de los pepes que no quieren comprar, ¿no? Bien, ahora sí. Día en verde, ahí tenemos un 11, un 30% de subidita, pero recuerden que la semana estamos por debajo en la semana, y en la hora estamos recuperando un poquito, y algunas en rojo que ya empiezan a hacer retrocesos pequeños de lo que en el día subió, ¿sí? Así que por ahora estamos en un color verde, entre comillas, casi esperanza. Vamos a ver qué pasa. Si vamos a Bitcoin, vamos a ver, acá está el clímax, miren la mechita que le digo, esta vela, miren.
Tocó donde, mirá vos, tocó donde marqué. Qué lástima que lo borré. Bueno, no importa, dejo ahí marcadito una zona. Escucha. Mira, pero perfecto fue. Bien, tenemos, si nos metemos en la velita en esta velita, la diaria de hoy y la de ayer, obviamente, pues estoy marcando la vela de ayer y puedo marcar dónde la vela cerró, que eso sería importante para ver, porque comenzó la otra velita. Ahí vamos a marcar esa zona a ver qué pasa en el transcurso de los días, ¿sí? Pero bueno, esa es una zona, por lo menos, inclusive podemos marcar acá, ¿no? Fíjense, tenemos un canalcito, por más que sea un solo toque, también sirve en las criptomonedas, ¿sí? Sobre todo las mechas exageradas, ahí están, ¿sí? Si vas al pasado, seguramente podés encontrar alguna zona de resistencia o de soporte o algún número psicológico, ¿no? Por ahora estamos por encima de estas tres zonas que marqué. Esta es la que voy a ver, la mechita. Miren la mecha, estamos en sobreventa, muy interesante. Esto puede venir a recuperar la caída y mucho más. Veremos qué pasa en el día de hoy y en la semana. Mecha, vamos a ver la mecha esta, se la voy a dibujar acá. Miren, esta mecha, para que vean que este clímax que está acá son cuerpitos de velas que van cayendo y subiendo. Si me voy a velas de una hora, ven, ya vamos viendo forma, vieron que la mecha esto, y la mecha ¿dónde está? Quedó este poquito. Y si nos vamos, ven cómo empieza a recuperar, ojo, ¿sí? Si empezás a marcar aceleraciones o zonas, ahí marcás esa zonita, ven, estos dos toques, acá inclusive podés marcar. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de allá arriba para que se incline la balanza, ahí está. Y voy a marcar una aceleración un poquito más a partir de estos dos toques con este y con este, ahí está. Esta es la zona donde el precio está, ¿ven? Ahora, si rompe esta zona va a pasar a esta otra, y si pasa a este triangulito que tenemos acá, subjetivo, hecho por Pepe Mila, vamos a encontrarnos en esta zona que va a tratar de llegar a estos bajos y a estos altos, pero fíjense que está tratando de armar, ¿no? Espero que no sea un pequeño retroceso para seguir hacia la baja, y si cae, bueno, no podemos hacer nada. En la vela diaria está sobrevendido, ¿sí? Eso es interesante. Quiere decir que puede quedarse un par de días o tomar volumen y disparar hacia el alza. Vamos a ver las velitas de 15 minutos. Estamos, bueno, en la velita de 15 vamos viendo una pequeña acá, ¿no? Compresión, estas zonitas, las últimas, y podemos marcar, obviamente, esto después afuera, ¿no? Una pequeña ahí, ¿no? Si marco, ven como un pequeño canalcito que es una compresión si marcas esta aceleración. No se confundan con tantas zonas. La idea de esto es que vayan viendo el que opera en alguna temporalidad mayor o menor, si le interesa las zonas que uno va marcando o que vas marcando. Después esto desaparece. Pues fíjate, cuando pase, no sé, 3, 4 horitas, 2 horitas, esto no sirve más. Pero bueno, ahí vamos marcando. Vamos a poner un poquito más de música y nos vamos a ir a dónde. Ahí está. Nos vamos a meternos dentro de la velita de un minutito para que vean acá lo que les decía del clímax, ¿sí? Esa mechita diaria, que era una mecha larga, ¿se acuerdan? De acá hasta acá, ¿sí? De acá hasta acá hay cuerpos. Ahora, en un minuto, ahí está, miren, ven, en un minutito, espérate que, ahí está. Opa, me fui, me fui. Ahí está. Miren, ahí está. Hermoso, ¿no? 5 de agosto. Ahí estamos, la caidita, cuerpos de velas que suben y bajan, donde esta zonita, esta que está acá, era la vela diaria, esa mecha que veíamos, que subió y terminó cerrando por esta zonita de acá, ¿sí? Era para que vayan conociendo, los que no saben, tratar de entender que estos son fractales y que se repite de macro a micro, de micro a macro, tenés que ir viendo para ir buscando la mejor oportunidad, ¿no? Ahí está. Bien. A ver, nos vamos al índice, a ver la caída del índice también, que tiene que ver, obviamente, de la mano de lo que les comentaba hace un ratito, que después podemos ver la noticia que les estuve leyendo la semana pasada. A ver cómo está el índice. Primero me tomo un mate. Escucha. Qué lindo tema. ¿Saben quién es este que está de fondo? El Indio Solari. Escuchen. Obviamente está hecho house progresivo, este estilo, pero si buscan el tema está muy bueno, ¿eh? Está como invitado el Indio Solari acá, ¿eh? Bien, a ver si puedo compartir si hay alguien, algún Pepe. Espero que se sume algún Pepe. Hoy comencé casi sobre la hora, no lo puedo creer. A ver,
casi siempre trato de arrancar en este horario, sería el perfecto para mí, pero muchas veces me van a tener que entender, no puedo porque bueno, tengo que llenar la heladera de comida, y para llenarla de comida tengo que salir al mercado a tirar las boleadoras de Pepe Mila para buscar el profit, y hay veces que se da enseguida y hay veces que me cuesta golpear la puerta, que abran y venderle, ¿no? Y venderle algo adentro a los amigos, ¿viste? Che, ¿me dejás comprar? ¿Me dejás vender? Y dale, y sé la diferencia y volvés a la casa con la recompensa, ¿no? Es eso, salir al mercado a batallar, eso es, sin nada de ayuda, solito en este mundo hermoso donde estoy solo, y después lo comparto con ustedes un rato, ¿sí? En otra cuenta, obviamente, que no involucro lo personal con lo público, pero en esta cuentita la pasamos bien también, y trato de, como siempre digo en chiste, llenar la heladera para comer un asadito. Bien, a ver, vamos a ver si hay algún... Ayer a la noche estuve haciendo un poquito de backtesting, obviamente no avisé a nadie, y si aviso somos 2 o 3 nomás, así que no somos muchos, no hago publicidad, y recuerden, eso lo digo siempre porque es importante, no se suman mucho los Pepe porque no conocen que estamos acá en vivo en este momento, y muchas veces los algoritmos, lamentablemente, a algo que me parece, no es porque lo haga yo, pero me parece que está bueno, es recontra original, hasta la música que estoy creando, gente, de todo, y bueno, hay veces que el algoritmo no acompaña, y bueno, ahí estamos. Pero la idea es esa. Ayer estuve haciendo backtesting por TikTok, ¿sí? De las bolinguiaranas de Pepe Mila. Ya me quedé ahí con las bolinguiaranas. Uy, qué mal que estoy. Las bolinguiaranas. Bueno, quedamos así, ¿sí? Las boleadoras de Pepe Mila. Sería para el dólar australiano con el canadiense, y muy bien en H1 en vivo. Y hoy capaz que lo podemos poner un poco, si no hay operaciones o algo, lo podemos poner de vuelta, y obviamente también lo ponemos a operar en vivo, eso también lo vamos a poner toda la semana a operar. Hasta ahora los 3 días que lo puse, jueves, viernes y ayer lunes, los 3 días positivos, gente. Así que qué más, ¿no? Tiene stop loss, tiene TP, a la vez tenemos también el telaraña seguramente, y algún que otro bot iremos poniendo en el transcurso de este mes, si es que creo algún otro, ¿sí? Siempre los creo y los pongo. Después yo en forma personal opero solito de forma manual, que es lo que me gusta a mí, pero en los vivos acompaño con los bots, ¿sí? Aparte de operar de forma manual. Bien, me voy a dónde, a ver si hay algún Pepe. Ojalá que haya uno, escucha. Down. Esta ahí me parece que tiene que andar, a ver si un Pepe, qué grande, gracias Pepe por sumarte, viste, estamos acá. Esto queda grabado igual, esto queda en la historia, acuérdense lo que les digo, esto va a ser con el tiempo, acuérdense, lo importante es que sigamos, pero si mientras seguimos firmes, todos los días analizando, charlando, escuchando música, ahora encima música propia del canal que la estoy creando, y encima operamos, que eso no es un detalle menor, es gran cosa. Todos los días trato de operar de forma manual y automática, de las dos formas, sobre todo manual, que es lo que más me gusta a mí, ¿sí? En un scalping tratando de hacerlo, ¿no?, lo mejor posible para que se pueda ver, ¿sí? Pero bueno, intradía, scalping, lo que sea, pero en vivo en scalping, no queda otra, ¿no?, por el tiempo, que es tirano. A ver, ahí si anda esto. Ahí está. Mientras charlo con ustedes estoy metiendo mano que da calambre acá, a ver si puedo compartir algún mensajito. Si anda, de 10. Ahí está, sí, como no. A ver qué tenemos acá. Good Pepes. Good Pepes. Good es bueno. Buen Pepe. Buenos Pepes. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepes. Vamos pasito a pasito a no perder. ¿Cómo estás? ¿Bien? Espero que bien, Che, viste ahí en Discord, hay algún animal que está tratando de garcar, viste, hay que tener cuidado ahí, Recuerden que eso, ojalá que lo escuche alguno de los Pepe. Recuerden que nosotros no cobramos nada ni pedimos nada por privado. El que pida algo por privado, pero bloqueenlo, lo que sea, ¿sí? Nada de nada. Inclusive chequeen bien. Cuando lo que tienen que decirle ustedes, decirle, bueno, dale, lo mismo que me ponémelo en el grupo. Entonces, de esa manera, saben si el que es real o es chanta.
chanta, que es real pero chanta, ¿no? Entonces ustedes díganle, escribímelo en el grupo, adelante de todos, ¿no? Si no te lo escribe, obviamente, o dame un ok o algo, ¿sí? Poneme el 1 en el grupo. Si te pone el 1 y soy yo, un chanta, ¿no? Pero si no, tengan cuidado, algo, ¿sí? ¿Entienden? Ustedes siempre mándenlo al grupo, a que escriba ahí. Y a la vez, si soy yo, bueno, no se puede hacer. ¿Sabe cómo le sigo la charla? Si lo habré hecho eso. Le sigo la charla, lo vuelvo loco. Sí, dale, sí. Pero obviamente nunca le doy nada, ¿no? Pero le sigo la charla, lo vuelvo loco para que le dé más bronca todavía, ¿no? Sí, señor, ¿cómo que no? Sí. Le sigo la charla para sacar la información, como siempre suelo hacer. Pero bueno, ¿cómo le va? Excelente. Hola, gracias, muchas gracias, Edwin. ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Vos eras Pepe... no me acuerdo qué Pepe eras. Ingenio, ¿no? Algo así, me parece, o capaz que le estoy errando. O eras el amigo de Brasil que es de España. Bien, no me acuerdo. Saludos igualmente, muchas gracias por sumarte. Bien, seguimos, acá estamos. Nos vamos al índice, gente, ¿sí? Tengan cuidado ahí en Discord, que hay siempre alguno. Tengo el presentimiento o la sensación de que puede ser 1 o 2. De la forma que escribe, obviamente que cuando lo digo va a escribir de otra forma, pero de los mensajes que ustedes me han mandado para ver, es un gallego tremendo, de España, de acá a la China y de vuelta, pero capaz que también es de Latinoamérica, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, pero no está mal, le ponen un puntito entre medio, ustedes chequen todo, pero antes de responderle, o dale vuelta, ¿no? Seguirle la corriente, si no, pero siempre díganle, dale, escribime en el grupo, ¿sí? Desaparece. Lo que sí voy a hacer, que estoy pensando en el Discord, los que no participan, capaz que los saco de la dimensión 1. Uno de esos debe ser ese, seguramente. Si no es un gallego que lo pasé de allá de Kitsch, que me pidió para pasar y nunca escribió, que era medio hacker. Mira, vamos a ver qué pasa. No quiero todavía, pero bueno, ya tengan cuidado ustedes, ¿sí? Bien, hacker entre comillas, ¿no? Te instalaba el Windows XP en una Pentium 2 nada más, pero por las dudas, ¿viste? Bien, vamos, imagínate que si hace esto, ¿no? Es porque no le va bien el otro, ¿no? Garcar a los pobres Pepe, tratar de garcarlo, ¿no? Encima 5.000 pidió en uno, ¿no? Tremendo. Pero loco, ser inteligente, pedí 100 aunque sea para que te crean. No pidas 5.000, animal. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Bien, vamos, un animal, loco, ¿no? Ya salí de ahí maravilla. O no, por lo menos vivate y pedí menos. 20, 30, como para, ¿viste? Decir, bueno, debe ser loco, está necesitado para comprar un poco de asado, ¿viste? Bien, 5.000 pidió, ahí te das cuenta que es tremendamente, ¿no? Fantasía real. Bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito el índice, gente, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es eso, ¿qué les parece a ustedes? Voy a sacar, los que no participan, los saco de la dimensión 1 para que no vean nada ni nada, ¿sí? Los que participan, obviamente, los vuelvo a poner. Y el que no es, que me diga, lo agrego de vuelta, ¿sí? Bien, vamos a ver, nos metemos... ustedes igual bloqueen, denuncien, hagan todo ahí con este tipo de chantones, ¿sí? Tengan cuidado, recuerden de vuelta, nunca le den plata a nadie, gente, por favor, bien, somos grandes, gente, para vos, gastátela para vos y tu familia. Bien, seguimos, vamos al índice. Escucha qué lindo de fondo esto. Uy, ¿qué es esto? Un Picasso. Bueno, miren el índice, está haciendo algo muy parecido a Bitcoin, ¿se acuerdan? Mecha clímax, cuerpito y una vela que está mucho más por encima que Bitcoin, pero también es una vela que le cuesta subir, porque imagínate que viene después de una catarata, de una golpiza, está en una sobreventa que está saliendo, por eso estamos viendo la vela alcista de hoy. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana, no sé si hoy hay noticias fundamentales de alto impacto, pero a ver si puedo borrar algo de esto. Bien, ahí estamos, vela diaria. La de hoy, alcista, pero miremos el entorno del pasado, ¿no? Miren acá un poquito, ahí está, esto es, uy, qué lindo, me voy en compra, sí, pero capaz que es un retroceso, fíjense las velitas, ojalá que pegue un bombazo, tendría que apoyarse, viste cuando decís, para sentirte cómodo en una compra, tiene que apoyarse en una zona, por ejemplo, supongamos que esta zona es interesante, ¿no? Si vos ves que el precio no estas velitas, sino que vos ves que va subiendo, pero en un momento, boom, hizo así, y después de eso cae,
y ahí empieza a generar una consolidación para después empezar a hacer, ahí sí puede ser que ya empiece a retomar. Lo interesante es que tiene esta zona, esta vela que está acá en velas horarias hacia el futuro, es muy bonito para ir a buscarla, ¿o no? Y bueno, así que por ahora es alcista, vamos a ver si hace esto que les estoy diciendo, ¿no? Por ahora, y si no vamos a ver a de 1 minuto o de 15, vamos a ver muy poco volumen, miren, 5 minutos, ahí está, a ver ahí, miren, vamos a ampliarlo más para que vean bien de cerca. Ahí, esto es, ¿ven? Obviamente estamos viendo una tendencia alcista saludable, decíamos, no, saludable no, sino un ruido, mucho ruido, poco, ¿no? Ahí está, mucho ruido después de una caída muy profunda, muy agresiva, miren lo que es esto. Hacia allá es tremendo, ¿sí? Trató de recuperar, la vela de hoy no llega a cubrir la apertura de la vela de ayer, lunes, un lunes gris para los mercados, pero no gris para los que tradean, obviamente, porque aprovechás las oportunidades. Cuando entendamos eso, ahí es que empezás a ver ya, ¿no?, la chispita del profit, ¿sí? Por ahora, mientras le tengan miedo cuando cae, es porque o no están preparados o porque la idea es, no sé, mirar para otro lado muchas veces. Y la realidad es que cuando cae, vos tenés que esperar que caiga o que suba, ¿no?, para despegarte las cosas que tenés o para comprar de esas cosas nuevas. Entonces, si está cayendo y vos ves que te estás asustando, ponete a pensar lo que te digo, ¿no? Si vos, ¿no? Un ejemplo, yo sé que lo digo con ejemplos tontos, pero si, no sé, un par de las zapatillas que compraste siempre, que te valen, un ejemplo, ¿no? No sé, $50, si las tenés a 20, ¿por qué te vas a poner nervioso y no te compras 3 pares en vez de uno, ¿no? Obviamente lo vemos fácil, pero las acciones, si están cayendo, gente, y vos sabés que con el tiempo suelen caer para después recuperar, sobre todo las conocidas, sobre todo el paquete, esas que son, ¿no?, que se mantienen en el tiempo, como el SP500, si sabés que se mantienen en el tiempo hacia el alza, ¿no?, por más que caigan con algún cisne negro, obviamente, comprá más barato, ¿sí? ¿Quién te dice? Obviamente, de acá a 10 años capaz que somos Pepe viejitos, pero que va a estar arriba para tus hijos, seguramente va a estar. Y si vos podés ir diversificando, bienvenido sea, ¿eh? Bien, ahí estamos. A ver cómo está el oro. Vamos a ver el oro. El oro, vamos a ver velas diarias. Velas diarias. Bien, velas diarias oro. Bueno, mira, mira ahí está, el oso Teddy, ¿eh? Ese es el vir, el peligroso que hizo caer. ¿Saben por qué le pongo este osito? Para que ustedes no le tengan miedo cuando cae, porque es un osito que se convierte en un toro muy malo que tiene cuerpo de chancho, ¿sí? Cola de perro y los cuernos al revés, me parece, unos cuernos ahí, ¿no? Bien, y el osito, entonces si vos ves esto, ¿no te dan ganas de comprar acá abajo? ¿Sí? ¿Cómo que no? Y bueno, mira, si hubieras comprado acá y no vamos a ver las de una horita, mira, ahí va, ¿ven? A lo que voy. Obviamente que el oro es, ¿no?, hizo máximos históricos y va ahí, en cualquier momento lo vemos en 2500. Pero bueno, por ahora está en 2411 con moneditas, el oro USD, ¿sí? En velas de una hora estamos haciendo como un arquito acá, una consolidación, donde si vamos a vela de 15 minutos vamos a encontrar una consolidación mejor armada, ¿ven? Esperen que le voy a hacer el dibujito bien acá, ahí está, ahí ven. Últimas velitas, ahí están. Yo lo achico para que vean, pero ven, acá está, ¿sí? Este es el arquito que les digo, una sensación de que hace así. Puede pasar de que venga hasta esta otra zona para después seguir haciendo el arquito y seguir cayendo para rellenar esta zona, pero también puede pasar, eso depende no de nosotros, nosotros solamente estamos ahí, para que voy a correr un poquito ahí, no veo bien, a la expectativa, a ver qué rompe. Si tenés una estrategia no necesitas obviamente hacer tanto análisis. Si cumple ciertos objetivos o parámetros y cruza o pasa por encima o por debajo de alguna zona de sobrecompra o sobreventa, vos te meterás, ¿no? Eso cada uno con su estrategia y su técnica, pero siempre vamos proyectando algo que lo que vemos es que ahora desde esta zona que marco acá, este arquito, este aro que les hice ahí, no perfecto, estamos con velitas muy chiquitas, ¿sí? Así que en velas de 15, ¿sí? Si querés y tenés alguna estrategia o no, acá podés hacer un PP que en el oro
Sí, un Pepe consolidado puede ser, ¿sí? Y si se va para abajo, y qué bueno que hayas agarrado acá arriba una venta, ¿sí? Se va para abajo, te pagaste un poquito, la mitad de la venta y después sigue. Bárbaro. Y si agarraste una comprita acá arriba, ¿no? Obviamente que son distancias chicas quizás para uno, pero en el oro, ¿no? 3, 4 operaciones así, ya está, ¿sí? O una inclusive, ¿bien? Bueno, gente, me voy a la fuerza de la moneda como siempre. A ver qué tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno, recuerden, gente, revisen este video, el video de las bolingueadoras, las bolingueadoras de Pepe Mila. Revísenlo porque está bárbaro, Acá está la escuelita para que vean algunas clases que hice en vivo, no hay edición ni nada, sale como sale. Miren, acá tienen convergencia, divergencia, zona bueno, las zonas de vigencia, ¿no? Los high, los lows, indicadores osciladores, los tendenciales, los Fibonacci, la vela gestada, los tipos de validación, bueno, algunas cositas que van ahí, ¿sí? Por si las quieren ver, ¿sí? Está en vivo, lo hice para una plataforma X de criptomoneda que nunca me pagó por hacer eso, ¿no? Imagínate, ¿no? No le cobro a nadie. De una vez que cobro a una plataforma, no me paga un centavo. Pero los videos me los traje para mí, son míos, y ahí quedó también en esa plataforma. Así que si se quieren sumar a verlos, ahí están, con música y explicando alguna cosita. Obviamente que le hablaba a unos chinos que no entendían nada. Pero cachichocho, le decía yo, tu grito Sakayama, sí, le decía yo y me entendían. Le digo, ah, mirá, me decían. Le decía yo. Bien, y después tenemos acá un poquito de música, un poquito de algunos bots. Abajo tenemos unos bots muy interesantes también, Esta estrategia es la que les estoy diciendo, la de retroceso. Después tienen otra que es la de tendencia. Después tienen esta que está acá. Hay varias estrategias muy interesantes, gente, Acá operando en un minuto muy bueno en scalping, una técnica, algo de la de alta llanta, ¿sí? Acá, algo. Así que súmense, gente, vayan viendo los videos. Si pueden, coméntenlo, ¿sí? Esto lo estoy haciendo ahora como para que vean que hay muchos videos para ver, Debemos tener, acá está, mira, 576 videos, mira, ahí tenés para ver, aunque sea, mirate uno o medio. Bien, me voy a ver, ahí estamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ah, mira vos, acá están los amigos, ahí salió el... Bueno, gente, ahí estamos, miren, esto es lo de ayer, ¿sí? En TikTok. Ahí, ¿sí? Haciendo un backtesting de algo. No hice publicidad, estaba con 2 Pepe nada más, me parece. O con uno, un ratito. Pero bueno, pasándola bien. Hoy en la noche, si tengo tiempo, seguramente voy a hacer algún streaming por YouTube haciendo backtesting de las bolingueadoras, para ver si le podemos sacar fruto, para ponerlo. Porque, ¿qué pasó ayer? Haciendo con un parámetro que le puse nuevo, no llegamos al 4% de drawdown en un año, con un resultado muy bonito, con un bot que tiene stop loss, ¿sí? Y ese bot, al tener stop loss, decía el amigo, es interesante, ¿sí? Sobre todo para las cuentas de fondeo. Para el que esté interesado en eso, no está mal para probarlo, ¿no? Hay que ver, Pepe Gatillo, vos que ya lo tenés al bot, fíjate eso de probar algún backtesting. Obviamente los parámetros los vas a tener que modificar a la temporalidad. Probarlo en H1 y ahí vas a tener que ir viendo, ¿sí? Te puedo pasar los parámetros que fui encontrando, pero no sé si te van a servir para el mismo broker, ¿viste? Hay que ver. Pero la idea es drawdown chico y llegar a los objetivos. Estaría bárbaro con estos bots que tienen stop loss, ¿sí? Bien. Vamos, mirá qué Picasso hermoso. ¿Me voy a dónde? ¿A dónde me voy? A la gráfica. A ver si está ahí la gráfica. Si está. Tim. Bien, fuerza de la moneda. Y se viene el rock nacional, Vamos. De artificio. Bien, acá estamos, gente, esperando un poquito. Me olvidé a ver si hay fundamentales hoy, ¿no? Es fundamental que haya fundamentales, ¿no? Para ver si ponemos el bot de fundamentales, por si hay fundamentales o no. Sería bárbaro si hay fundamentales en un día que puede haber o no fundamentales. Los volvía loco, un trabalengua. A ver, vamos a chequear acá un poquito. Fundamentales. ¿Hay fundamentales hoy? ¿Qué dicen ustedes? Calculo que una fundamentalation tiene que haber, ¿o no?
A ver, vamos a chequear, voy a chequear solamente el calendario económico que tiene que ver con, sí, tenemos decisiones de tipo de interés, ojo, muy interesante. Ah, no, ya pasó. Estaba muy claro también con el australiano. Esto pasó, fue por una tabla, fue, mira vos, 4.35. Esto pasó a la 1:30 de la mañana, ¿sí? Sesión allá, por allá cuando estábamos con Tokio, por ahí, ¿sí? Hace unas horitas atrás. En este momento tenemos 9:08 de la mañana el horario, así que pasaron, ¿no? En mi país GMT -3. Así que bueno, a ver si hay calendario económico de mediano o de alto impacto en otra plataforma. Hoy estamos a 6. Tenemos, sí, a las 6 de la mañana pasaron ventas minoristas del euro, ya pasó. A ver, en esta otra plataforma tenemos, sí, en 21. Ah, mira vos, balanza comercial. Gente, a ver, chequenme el que pueda, no es obligación, pero tenemos noticias de alto impacto del dólar canadiense. Se me está durmiendo la lengua, gente, cuento mucho que se suba otro a hablar. Dólar canadiense, balanza comercial en 20 minutos, 9:30. Ya vamos a ponerlo, vamos a aprovechar para ver si lo podemos tirar, a ver qué pasa, ¿sí? A ver qué pasa, vamos a ver ahí, vamos a ver el canadiense un ratito. Y bueno, gente, les vuelvo a reiterar, si tengan cuidado con los vendehumo, con los chantas que se meten a los grupos a tratar de vender, ¿sí? Miércoles, ¿sí? Días de miércoles te venden. Siempre reemplazan a otro, y obviamente ustedes cuando te están pidiendo plata o te están explicando algo por privado, ojo, ¿cuántos años tenemos? No, vos le tenés que decir, como siempre digo, a ver, haceme una cosa, dame una señal en el grupo general, un sí, un 1, poneme algo, y déjame que te escribo. Entonces le escriben a Pepe Mila, por ejemplo, ¿no? Y si Pepe Mila no te responde, porque no está, y si te responde y te dice que no es, ya sabes que no es, y yo no le cortaría, yo le sigo el ritmo, le sigo charlando, le sigo preguntando cosas, ¿viste? Lo vuelvo loco, yo lo vuelvo loco, pero tengan cuidado ustedes, ¿sí? Así que bueno, ojo ahí, Bien, vamos a ver, fuerzas, ya están. ¿Esto qué? Porque está así, soplamos, a ver. Ahí está. Vamos a ver un poquito, acá tenemos. Mira el canadiense, che, ya está en positivo. Muchachos, estamos en positivo con el canadiense. No digas nada. Este bot me está volviendo loco a mí, Si pasa negativo, estaba en positivo, ¿no? Lo vi, ¿por qué me di cuenta? Porque vengo acá y veo, ven acá acá, ven en verde ahí que dice ahí, pic, ahí ese verde, si lo toco ahí, ahora está en rojo, mirá. Ahí está la orden, ven, una velaza, ven, bueno. Chau, me voy. No, lo dejamos ahí, ¿sí? Me voy, sí me voy. A ver, vamos a dejarlo eso, lo que participe, que siga participando. A ver qué horas son. 9:11, tenemos 20 minutos, puedo poner, acá tenemos la libra yen, ¿sí? Ayer tuvimos un par de operaciones automáticas y manuales, el combo general salió positivo, ¿sí? La técnica que utilicé ayer estuvo bastante buena. Si no me hubiera apurado, cerrábamos redondito todo, pero bueno, trataba de cerrar en vivo para no tener que, ¿no? Teníamos justo un día, ¿quién se mete un día así, no? Lo que queremos ser profe, muchas veces son oportunidades lindas, pero ayer era un pequeño ejemplo que estuvo bueno. El ejemplo estuvo bueno, ¿sí? No se dio en automático, sí, y estuvo bueno igual, ¿sí? Lo positivo estuvo por encima de lo negativo, eso es lo que importa también. Y después olvidarte, los números no les den importancia a ustedes. Lo que sí, no te hagas trampa y que los draudos no superen cierta cantidad de porcentaje, ¿no? A ver, escucha. Hazme que dice. Ah, se hacía el. Hazme que. Escucha. Y después bye. Estos son los babasónicos con un progresivo, con música que se le agrega arriba. Escucha qué lindo los baba. Bueno, a ver cuánto le pongo acá. Vamos a dejarlo a ver qué pasa ¿sí? Cuanto mucho. 3 añitos operando en vivo todos los días, gente. Y más te diría, Pero bueno, si ustedes ven los videos. 12, este GMT es un horario, me parece que es 00 el del broker acá, no sé, pero ven que si pone la hora no son las 9 acá, son las 12 figura, ¿no? En el broker.
Bien, tenemos, a ver acá, vamos a seguir, Buenos días, ¿cómo le va? Espero que estés bien, muchas gracias por estar, ¿sí? Por participar, gracias. Dale, ahí me envías los parámetros, dice. No hay fundamentales, exacto, sí. Son de mediano impacto las que tengo yo, dice el amigo, sí señor, exacto. Hay una de alto impacto, fíjate en uno de las plataformas que hacen auditorías. Ahí hay una de alto impacto, me parece, del canadiense. Por la duda lo puse. Bueno, miren, se puso positivo el amigo acá, che. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Bien, llegamos a pegarle, bueno, no quiero cantar victoria, ¿no? Pero 4 días seguidos ganando con el bot bolingueadora de Pepe, igual que el backtesting. En el backtesting tenemos un 81% de ganadas, compras o venta contra perdidas. Ojo al piojo ahí, que agarra las compras y la venta en zonas muy interesantes. Bueno, esto tendría que en algún momento cerrar un parcial. Vamos a ver si lo cierra completo. No sé qué metí mano, ahora no me acuerdo, porque traté de configurarlo para M1. Recuerden que este bot es para H1 y yo lo metí en M1, ¿viste? Porque soy Pepe Mila y porque me gusta, ¿no? Meterme ahí en el lío de los mercados cuando estoy en vivo, donde se pone en negativo y lo apago y me meto de mano. No hay que hacer eso, pero muchas veces lo hago para cerrar en positivo todo, ¿no? Y lo que está en negativo, tratar de que no siga cuando tengo operaciones otras abiertas también, ¿no? Muchas veces voy gestionando todo. Que el paquete, por lo menos tabla que salga. Después no me interesa si con el tiempo, cuando cambien eso, gente, les cambia la vida. No me interesa si de acá a media hora salió positivo. Sí, obvio, qué bueno. Pero yo lo tuve que cerrar antes porque se podría haber ido negativo. Y es plata perdida, ¿no? O plata con Drawdon o Drawdon prestado que no te lo pueden devolver más. Y se descuenta. Pero eso, ¿me entiende? Entonces, ahí va. Si el precio da la oportunidad de que lo cierres, tampoco va a cerrar apurado, ¿no? Vos tenés que llegar a un porcentaje diario. O sí, manejate en porcentaje, en número, en cajitas, así una cajita así y otra cajita acá y vas pagándote y vas viendo que hay más y que hay menos, ¿sí? Bien. Me voy, ¿a dónde me voy? Esto va a ser un circulito para arriba, Ahí están las bolingueadoras de Pepe Mila. Ahí vamos con las bolingueadoras. Y acá tenemos el telaraña que va perdiendo 0,79 centavos. $1 va perdiendo ahí, Bien. ¿Quiere alguno analizar alguna, no sé, algún par? ¿Quieren que veamos algún par? Me avisan, gente, Si necesitan que veamos algún par. Acá lo que les podemos ir viendo, vamos a ver que afloje un poquito el mercado. ¿En cuánto quedan? Sí, en 13 minutos tenemos una fundamental del canadiense, si no le erré, Fíjate, capaz que estoy viendo lo que va a pasar mañana. Ustedes me ayudan, cuento mucho. Vamos, mueva. Eso. Bien, podemos poner un poquito de rock and roll, ¿no? Esto está lindo. Pero vamos a tirar un poquito de... Ahí está, bien, este lo bajo al amigo. Vieron ayer, estuve compartiendo, no sé si vos escuchaste, Pepe Gatillo, si estabas. Creé un par de temas propios para el canal, ¿no? De música, con distintos estilos, ¿no? Que están bastante lindos, algunos, otros no tanto, los voy a ir modificando. La idea es que ustedes elijan 3 o 4 de los 20 que tengo, más o menos, y debo tener otros que estoy ahí armando, pero creé algunos muy bonitos para los amigos de Venezuela, ayer compartí un pedacito de uno, no sé si lo escucharon, me parece que está bueno, la letra, todo, compongo todo, gente, letra, música, todo, y tengo 6 temitas hechos. Si les gusta, después los podemos escuchar alguno, aunque sea, ¿no? Pero bueno, vamos primero con el rock. Acá un poquito, tiramos un poquitito de... a ver si tengo acá. Ahí estamos. Un poquito de lo... Ahí estamos. Pip. Miren este temita. Este tema es nuestro, ¿no? Es nuestro de acá, del planeta. Hay temas que están copados. Mira, escucha este. Escucha, esa, qué alegre. Escuchen la letra, a ver si pega o no pega, Planeta Pepe, vamos
Tomás mate, escuchá. Me faltó agregar tomando mate de verdad. Escuchá la guitarrita. Dale, dale, si un vete más, súbite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar, con Forex y criptos y profit de verdad. Yeah. Dale, 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 dale. Esto es sin copyright porque es mío. Na, 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 na. Después hice un heavy metal interesante también, Mirate el Eurocad o la LibraCAD, me dice el amigo. Dale, cómo no. Eurocad, LibraCAD y LibraGen también. Bueno, dale. A ver, primero vamos a la Pepe Gatillo, Eurocad o LibraCAD. Dale, a ver. La LibraCAD es una catanga, recordá que están las fundamentales con el CAD ahora, me parece. Si lo podés chequear, por la duda no te metas, a no ser que tengas la suerte de que te ayude la fundamental, si es que está ahora, ¿no? Y si no le erré, Al planeta Pepe vamos a volar, Forex y criptos y profit de verdad. Con Pepe Mila en la tripulación. aprendemos de verdad. ¿Te gustó? Te lo puedo llegar a pasar, Si te gusta, te lo paso. LibraCAD 8 pips ya vas. ¡Qué genio! Muy bien. Pero felicitaciones, compañero. Así me gusta. Así me gusta, Muy bien. Y bueno, mira vos, mientras vos estás haciendo 8 pip, yo acá voy ganando con el bolingueadora de Pepe Mila. Haceme caso y ponelo en H1 en demo por lo menos, para ir probándolo. Vas a ver que te va a llevar una sorpresa. Con este en el AutoCAD, ¿sí? Si lo encontraste en otro par, también después nos avisas a todos, pero bueno, ahí va este. En algún momento va a cerrar un parcial de la ganancia y el amigo me dice que quiere ver el LibraCAD. Estás en LibraCAD, ¿no? A ver, hacia el alza, hacia la baja. Uy, mira qué bonito. Te gustan las caídas, ¿no? Yo ya me hubiera metido también acá. Mirá vos, no lo vi, A ver. No, mirá vos, 12 pip, qué bonito. Y sigue esto. Acá vienen las bombitas de Pepe Mila también. Estas bombitas las creé, igual que el Xinjiang. Son indicadores que creé. No los utilizo, sino que los he creado de hobby. Le meto indicadores adentro, con unos parámetros que voy armando. Y ahí quedó. Te indica que hay una sobreventa, ¿sí? Que viene muy fuerte el mercado hacia la baja. Y la bombita sale porque tiene que frenar en algún momento. Cuando hay mucha volatilidad, es porque se puede ir para el otro lado también, ¿no? O no, fíjate acá, bombita y siguió cayendo, ¿no? Pero bueno, ahí va. Habría que ver si nuestra temporalidad no está apoyando en una zona de resistencia, de soporte, allá al pasado, ¿no? Pero bien, vamos a esperar, quedan... estoy haciendo tiempo para esperar la fundamental del dólar canadiense, que ahí lo puse. No sé si escucharon el tema. Aburrido el tema, ¿no? ¿O les gustó? A ver este, a ver este. En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar. Escucha el bombo. Pum, 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 escuchen, Al mando todo es fenomenal. Únete al viaje y empieza a triunfar. Despegamos ya, el destino es genial. Wow, le voy a poner wow, no puedo creer, qué buen tema. El éxito va a llegar. En el planeta Pepe todo es espectacular. Y ahora dice... En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar. Forex y criptos. Bien, ahí vamos. ¿Qué pasó? Ay, que lo saqué. Lo saqué. Para de ver ahora. Bueno, a ver, no pasa nada. Bien. Qué lástima. Hay un tema que hice también. El loco se dedicaba a la música, dejaba el trading, ¿no? Y cómo que no. Qué lindo sería, ¿no? Dedicarte a la música. Lo que está por encima de todo está la música, gente. En mi caso, A ver este. Escucha. Dance. ¿Sí? Escuchen los tecladitos. Me encantan los teclados. Sintetizadores. Tum, tim, tirum, tum, tam. Electrónico, un poquito de electrónico y melódico pop esto, Vamos a despegar, Forex y criptos, profit sin parar, con Pepe Mila al mando. Al mando, che, ni que fuera, viste, un garca era Pepe Mila.
Bien, ahí seguimos, gente, esperando. Vamos a ver qué pasa con los amigos del canadiense. Estamos ahí esperando todavía. Estamos con... A ver, no, acá no, se me pasó el tren acá, parate, a ver. Acá estamos. Bien, ya queda muy poquito para la noticia, si es que existe. Estuve viendo que ahora, en minutitos, hay una noticia de alto impacto, la voy a volver a chequear. A ver, sí, acá en esta plataforma, no en las otras, que debe estar como mediano, lo ponen como alto impacto, ¿sí? A las 9:30, balanza comercial. Vamos a ver qué pasa con el canadiense y final del PMI de servicios globales del SIP, ¿sí? También del canadiense, pero eso es dentro de una hora. Ahora, en 6 minutos, balanza comercial de junio, importantísimo. Bien, ahora sí. ¿Qué pasó? Seguimos. Ahí está. Vamos a poner algo de rock and roll. ¿Le gustó un poquito de lo cortito que le puse? Algo le gustó, ¿no? Un poquito, aunque sea, viste, no te digo que bruto, ¿no? Pero escucha, traduciendo las canciones que hice. Bien, ¿te imaginas que te habla así? Salís de ahí, maravilla, ¿no? Antes y después, escúchate este. Los piojitos. Seguimos. Era la libra acá como remontó, ¿vieron? Bien, espero que hayas disfrutado del profit, amigo, Uy, mirá este al final, a ver. Eran 10 pi, mirá vos, lo hubiera puesto ahí con 10, ya está. Bueno. Ahora con la noticia, está el CAD acá. Si esto dispara para abajo me va a abrir 500 órdenes. Vamos a ver si no le pongo un break-even. O bueno, lo dejo. Lo dejo que siga participando de la bolingueadora ahí, Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Muy bien, siempre pagate. Haceme caso, vos siempre pagate. El día de mañana me lo vas a agradecer, vas a ver. Después, utilizarlo para los drawdown, pero vos pagate. Cuatro minutos para la noticia de alto impacto. Vamos a ver si realmente se mueve el mercado, Imagínate, en plataformas que chequeamos está como mediano, solamente está como alto en una sola de las plataformas que solemos revisar. Así que veremos si se mueve algo el canadiense, ¿sí? Ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás.
seguimos esperando. Quedan 2 minutos para la fundamental. Sí, vamos a ver qué pasa con esa fundamental, si afecta mucho al canadiense, a favor o en contra. Y bueno, veremos. ¿Sí? Recuerden que la encontramos como alto impacto en una de las 3 plataformas que solemos revisar, 3 o 4 plataformas. ¿Sí? Otra de las plataformas es Forex Factory también, ¿sí? Que suelo utilizar para chequear, que hace un par de meses que no la estoy viendo, pero bueno, ya con 2 o 3 plataformas basta, ¿no? Alcanza. Es para ver, ¿no? Para prevenirte antes de meterte al mercado a operar de forma manual o automática, ¿sí? Sirve como un requisito sine qua non del planeta, siempre. Esos puntos están siempre dentro, ¿eh? Bueno, y nos agarra la movida con una traca, escucha. Oh, 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 oh. Mueva, mueva, mueva. Mueva, 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 mueva. Arriba, arriba. Mueva, mueva. Nuestro gran amigo. Bueno, ahí estamos. Nada. Nada, ¿viste? A no ser que la próxima vela se mueva, pero esa vela es la del horario, nada, muy poquito la diferencia. Seguramente le fue o tabla o un poquito. A ver, vamos a ver cómo le fue. Si lo podemos mirar, ¿no? Prediciendo lo que va a pasar en el mercado y ya estaba puesto, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Sí, señor. Mira vos. Toma. Poquito negativo sería, ¿sí? Poquito negativo. Unos puntitos por debajo de lo que se esperaba. Un poquito, decía el amigo, ¿eh? Bien, ahí está, ese es el movimiento, miren. Ahora, recién ahora se mueve, pero parece mucho, pero no lo es, ¿eh? Miren. Bien, así que bueno, ahí estamos, gente, ¿eh? Bueno, ahora sí, iremos a ver si encontramos la papa, ¿eh? Bueno, seguimos. Este está ahí, que va, que no va, que se queda, que se bajó, que subió. Veremos qué pasa con el canadiense, ¿sí? Acá estamos viendo, no de forma manual, sino un bot que creé, al que le compartí a ustedes el fin de semana, ¿sí? Lo venimos utilizando, entre otros, desde el jueves, viernes y hoy lunes. Y por ahora viene, y ayer, perdón, los 3 días positivos tuvo, ¿sí? Veremos hoy cómo sale, si es que lo podemos ver en vivo, ¿no? Bien. Bien, gente, acá estamos. Vamos a ver. Me habían pedido Libra CAD para ver, ¿no? Libra Yen. Bueno, mira Libra Yen, che, también ahí, ¿eh? Qué bonito. Cómo me gusta para que llegue acá abajo, negro. Mira, le tiro. ¿En qué estamos acá? Le voy a poner una orden pendiente de ventas. Muy poquito. Para jugar hacia arriba, ¿sí? Fasolita. Muy poquito, como ejemplo. Si la toca, que la toque. No estoy ni mirando otras temporalidades, que lo tendría que hacer ahora, por si me arrepiento. Ajá. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con sus impulsos y retrocesos. En el caso de que suba, veremos qué hacemos. Y si cae, bienvenido sea, ¿no? Ahí la dejo puesta esta, ¿eh? Ojo al piojo. Libra CAD, mira, se estancó, consolidó. Y está haciendo esto. Ya hay un par de toquecitos ahí. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Ahí está, por ahora, ¿eh?
Miren la aceleración. Quizás acá puede disparar un poquito hacia arriba, aunque la picada que suele hacer hacia abajo no suele en estos últimos tramos romper los altos, en este caso anteriores, ¿sí? Así que por ahora estamos bien. Ahí vamos a ver qué pasa. No me gusta la aceleración. A lo que voy, si va a bajar rapidito con volumen estaría bárbaro, pero si no, puede pasar de que ya llegó a una zonita que no la vi todavía. La zona sería esta, ojalá que llegue acá, ¿sí? Vamos a ver. Bien, ¿en cuál me metí acá? En la Libra Yen, no tengo ni idea, ¿verdad? Libra Yen, bien. Voy a buscar agua y vengo. Bueno, se puso en rojo la Ducada acá, a ver. Cayó 3 kilómetros, ahí va, mira, con gap bajista inclusive. Acá yo lo dejo, pues si no, no podemos darnos cuenta, pero tendríamos que haber puesto, cuando hay noticias fundamentales y tenés un bot puesto, no está mal ponerle break-even o pagarte la mitad de lo que tengas, por lo menos, por si se da vuelta de golpe, ¿no? Obviamente vos podés pensar, pero también puede pasar de que, ¡pum!, se va para arriba, sí. Ojo, está bárbaro, y lo agarrarás con la otra mitad que te quedó, ¿no? Pero pagate algo siempre, ¿sí? Bien. Bien, ahí está. Voy a buscar agua, ¿sí? Y ven. Uy, ¿qué pasó acá? Ya la abrió, che. Guarda, 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 Bueno. Cosecharás mi siembra. Voy a buscar agua, ¿sí? Yo sé que cuando voy, es una cábala que tengo, está arriba el precio. No sé por qué. Hoy voy a ir de vuelta. No tendría que ir, pero voy porque está por encima, pero en general semana a semana vamos con profi, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar agua caliente. No digan nada ustedes. Y quebró mi corazón. Cómo se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, dices siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirá este amor. Y quebró mi corazón. Cómo se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer. Insisto, una hermosa Lucifer. Insisto, un demonio hecho mujer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirá este amor. Nunca me perdonaré no haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé.
Bien, de vuelta con el agua caliente, viste que te dije que me encanta esto, Teretetete, teretetete. Bueno, a ver si se va para arriba. ¿Qué dicen? O la bancamos, Vamos a poner un fibo acá, a ver, para hacer una ventita más, cuanto mucho. Aunque esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. por ahí más o menos. Yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy ¿Qué pasó con la libra acá? Ajá, ajá, ajá. saltando contento porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás y yo sin paz. Una cábala esto, tremendo. Dice el amigo, mirá, dice, a ver acá me dice, mirá más a la izquierda. Es ese mismo, me decía el amigo. La zona que marqué de la libra, ¿decís vos? O... Buen día, ¿cómo le va, Jerónimo? Espero que estés bien. ¿Y te metiste en algún par? Seguramente sí, ¿no? ¿Aprovechaste algo? Y todo el mundo saltando contento porque allá afuera te espera el pared. Era la zona, me dice el amigo, donde están todos para comprar. ¿Decís vos o está bien? Viste que yo voy en contra de la corriente. El movimiento, a ver. Está. El movimiento brusco que hizo acá, esa mecha, vieron que lo vimos, boom, que cayó. Puede ser la anticipación de un cambio también, ¿no? Como, ¿no? Muchas veces el último, ¿no? Ese suspiro que llega. Igualmente no llegó acá el número redondo. Vamos a ver. Si sigue subiendo, bueno, puede empezar a formar acá. Podemos ir marcando las zonitas de bajos ahí que va. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que dejarlo que trabaje, todavía no formó nada, pero una vela que rompa este alto ya va indicando que se viene el número redondo este. Y bueno, miré con él, ¿no? Vamos a ver, o lo espero acá arriba o en esta zonita para alguna ventita. Vamos a esperar, hay que esperar, no hay que apurar. Imagínate si esto se iba. Velas de una hora, ¿no? Te imaginás, ¿no? ¿Cuántas velitas pasaron acá, ¿no? En el tren. Obviamente que si esta caída en H1 estás viendo un movimiento brusco, tenés que aprovechar siempre, ¿sí? Porque después va a tener otras posibilidades. Pero muchas veces estas dos velas en H1 son, no sé, varios pip que una lástima no te hubieras pagado de acá hasta acá, que capaz tenías 15, 20 pip en H1, ¿no? O más. Te pagas algo y después de vuelta te querés meter en venta, te metés de vuelta en venta en el mismo lugar. ¿Sí? Son ejemplos que doy en M1, pero que serían para M30, H1, H4, M15, dividido 2, periódico puro mixto, ¿sí? Como quieran ustedes. Con el arquito arriba que agarre todo, que agarre un pedacito después de la coma. Bueno, acá, si no está haciendo la famosa trampita, vamos a ver qué pasa. No voy a hablar, voy a dejar que siga solo el camino ahí, el camino al andar. Y acá estamos con este en negativo. Ah, no, está en positivo ahora, mirá vos. Me vas a volver loco, australiano. Me vas a volver loco, negro. Ahora, te digo, te veo por acá y yo te pago. Porque como estoy en automático, negro, dale, subí, guachín. Subí, negro, vos subí, haceme caso. Bueno, ahí estamos. No, esto no. Este no. ¿Dónde estábamos? Uy, qué perdido que estoy. Ahí está. Ahí. Uy, que quiere pico. Pico. ¿Hay alguno que quiere operar en vivo? Me avisa. Sí, en varias me metí. Bueno, buenísimo. Vendiendo bastante. El AUD con el dólar. La libra con el dólar. Y después dice... El nada, me decís ahí, ¿no? El dólar CAD ya a la compra y tiroteo un poquito. Mirá vos, otro Pepe gatillo fácil también, ¿no? Como siempre en H1, pocos pip y con algunas palancas. Muy bien, muy bien, está bien. Mira, está formando lo que... Vamos a esperar un poquito acá. Qué cosa esto, Qué cosa, Vamos a ver si no le meto acá, por si las moscas. Se me amaga para arriba y... ¿Sabés qué, che?
este es el cuadrado de la protección contra otra futura venta, o vemos si no me voy, según la vela que haga después de un par de velitas acá, por acá, si no me voy, vamos a ver qué hago ahí, porque está formando, ya formó un segundo fractal, ahí lo ven, ahí con esa velita envolvente que estuvo por encima de varias. Quiere decir que el problema es que llegue hasta acá y después caiga, ¿no? Pero es tentador. Vamos a ver, no hay que apurarse, porque muchas veces nos puede pasar como ayer, que el análisis y la técnica estaba bonita, y si hubiéramos esperado 2 o 3 minutitos más muchas veces, ¿no? Eso es así también, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, chicos y chicas, escuchen bien, Esto no. Bueno, y este se quiere, este ya me está volviendo loco, dice el amigo. Esto está haciendo la enredadera. Miren, si vamos acá a gráficas, ahí ven, esto tiene que ir hasta acá, por lo menos, hasta acá, decía el amigo. No, mientras suba hasta acá, hasta ahí, hasta acá, vamos a ver, después le meteré mano yo, ¿sí? Me ayuda muchas veces para abrir alguna operación, y bueno, ahí va. Vamos a ver si este cae, que caiga, y si tiene que subir, gente, nosotros ojalá pudiéramos hacer así, ¿no? Pic, y que haga lo que quiere, ¿no? Lo que queremos, no lo que quiere. Así que pasarla bien un rato, escuchar música. No sé si escucharon ayer, vos, Pepe Gatillo, no sé si estaba, capaz que te sumaste para darme una manito, pero puse un temita dedicado a los amigos de Venezuela, que la están pasando no muy bien, pobres, ¿no? Hice unos temas, la letra que hice está buena, si quieren después les comparto la canción. Y compártansela si tienen algún amigo venezolano, seguramente le va a gustar. Hice un par de temas ahí para los amigos. Y de pasada, ya que estamos ahí, que mira, justo frenó, y le tiro uno de los tema de Pepe, ¿no? Vamos a tirarle acá un poquito de Pepe, mira, a ver acá, a ver aquí, mira, escucha. Y dice: Al planeta Pepe vamos a volar. Tu. Sin parar. Pepe, mira, La tripulación. gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profi sin parar. Los tengo que hacer más pegadizos, ¿no? Ahí está, a ver ahí. Subite a la media al planeta, llegarás pasito a pasito. Tu. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale. Es un Pepe más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, ¿qué esperas? Venite, sé un Pepe. Nada dólar, dice el amigo. A ver, y ahora empezando compras en libra dólar, que ya rompió el soporte del día. Bien, vos usás los puntos pivot. Poquito, porque la venta está fuerte, aún veremos, dice el amigo. Muy bien, muy bien. Dale duro, genio. Y bueno, ojalá que gracias por acompañarnos, eso es lo importante, pasar un buen rato con gente que uno va conociendo, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, Maxi? Espero que estés bien, Gracias por acompañarnos un ratito, o lo que quieran, Su Pepe más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, ¿qué esperas? Venite, son Pepe más. Bueno. Subite por la sumite, la nace te van a esperar. Al talento que te vamos a volar. Bueno. Se quedó acá, hizo una compresión el precio, así que capaz que se nos va, Vamos a ver, ahí. Vamos a ver, Mirá vos, viene a picotear, Yo quiero que llegue acá nada más. Mirá, tremendo el amigo, Pasito a pasito lograrás, dale. Che, ¿quién es el que está comprando que nos está complicando? Déjense, chicos, de joder. Venite, ¿qué esperas? Venite, si un Pepe más. Che, una ventita por ahí no vendría mal. Voy a esperar un toque porque esto se puede disparar. Yo le veo el dibujo para arriba. Ahora, vamos a ver. Depende de este hilo y de esta zona. A ver. Subite a la media al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale que esperas. Bueno.
Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Su Pepe más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, venite ya. Hasta lenta, Pepe. Vamos a volar. Bueno, sin parar. Y este si sube, por acá vemos, Por acá decía así. Acá. Vamos a ver. Vende a operar. Hasta lenta, Pepe. Vamos a volar. Por éxito. Profil de verdad. Dale y vas A ver cómo está la libra. Uy, está todo en rojo acá, Súmate al planeta ya. Ves a ganar. Subite A la nave. y al planeta ya. Pepe. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, es un Pepe más. Del planeta, del profit y de la amistad. Y de la amistad. ¿Qué esperas? Están en el medio todas. Está bueno para meterte en cualquier par, Lo que pasa que no estamos, solamente hay una sola sobrevendida en esta temporalidad, que es la libra, ¿sí? La están bombardeando. Vamos a ver si subite a la nave, dale. Dale, dale, es un Pepe más. Oh, dale, te están esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. Mirá vos, che. Dale, Pepe, vamos a volar. Por éxito, Sin parar. Volvemos de verdad. Dale, dale, son reveladas. Subite a la nave y aprende a volar. Al planeta Pepe vamos a volar con fuerza y cripto, si es de verdad. Dale. Con gestos y psicodrama y aprenderás. Subite a la nave, cooperamos en mi poder. Desde el planeta, respetar gestión. Tu cada línea acción del precio, pasito a pasito. Los profit, se los aliaría a ganar. No de verdad. Dale, dale, subite a la nave, dale, súmate al planeta, dale, es un Pepe más. Oh, dale, te estamos esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. Bueno, ahí estamos, ahí dejo eso armadito. A ver qué pasa. Acá, seguimos. Esto está haciendo ruido acá. Ojalá que la vela llegue hasta acá, que es la meta. Ahí, por lo menos. Estire, vamos. La nave gestionamos, aprendemos de verdad. Dale, es un Pepe más. Subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe te lo Y si no, quedará. Dale, subite a la nave, dale, súmate al planeta, dale, Escucha. Leyes del planeta, ves la gestión, psicocading y accionar. Del precio. Pasito a pasito, no olvides, será día a día ganando verdad. Dale, subite a la nave, dale, subate al planeta. Elijan un tema, gente, Y no les gusta, no elijan ninguno. Será día a día ganando verdad. Dale, no te olvides de ganar su banda y su más. Quiero ver cuando cierre el bot si es que cierra, si es que llega. Como tengo una orden abierta, vamos a aprovechar. A ver, no le quiero meter mano acá. ¡Bum! Hasta acá caía, una bola hasta acá. Viste que suele. Te quedas con la baba ahí. Vamos a volar. Dale, negro. Sin parar. Con Pepe Milan a la vez gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, sé un Pepe más. Sí. A la nave y aprende a operar. Y dale. Pepe, vamos a volar. Escucha. ¿Te gusta el reggae? A mí me encanta. Bueno, y esta se va a quedar inintradida, me parece. Vamos a ver qué pasa. Sé un Pepe más. Hoy, ¿viste que te dije? Bueno, vamos a dejarla Está haciendo, miren ven acá como una sensación de un arquito así. Vamos a ver si hace un bajo por acá y después se va para arriba. Veremos. Hasta neta Pepe vamos a volar. Tú. Con besitos, profis y banave. Esa
Esa. Gestionamos y aprendemos de verdad. Esa. Dale, sé un jefe más. Subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar. Con forex y criptos y Pepe, vamos a profit. volar. Forex y cripto, profit Bueno. sin parar. Con Pepe Mila la tripulación. Gestionamos y aprendemos con pasión. Dale, sé un Pepe más. Ideas y trompanes de talar. Hasta Bueno, ahí la dejo esta, ¿eh? Si va para arriba, si cae bárbaro y si sube, veo qué hago, ¿eh? Aprender a subir a la nave. Si esta sube, la otra va a subir también. Correlaciones. Al planeta Pepe Vamos a volar. Forex y criptos profit sin parar. Con Pepe Milla en la nave. Gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, sé Pepe más. subite a la nave y aprende a operar. Dale. Vamos a volar con forex y criptos y profit de verdad. Pepe. Todos los días operamos. Este se las prende toda, guarda el que está cantando, ¿eh? Así como ha sido profesor día a día, ganándole la super Ay, como yo, se le trabó la lengua, ¿eh? Bien, ahí estamos. Así como ha sido profesor día a día, ganando de verdad. Es que no te olvides de ganar su mate y su Pepe más. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y criptos Sin parar. con Pepe Mila en la nave. Gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, sé un Pepe más. Subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar. Con forex y criptos y profit de verdad. Planeta Pepe. Todos los días operamos en vivo. Con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total inexorable el precio. Así como ha sido profesor día a día, ganándole oral. Vamos a- No porque la nada, ni superando venite, que dale y empieza a ganar. Así como ha sido profesor día a día, ganando de verdad. Es que no te olvides de ganar su mate y su Pepe más. Al planeta Pepe vamos a volar, con grito profit sin parar. Con Pepe mira en la nave, examen grande de verdad. Dale, Bueno, hay un número redondo ahí, con razón. al planeta Pepe vamos a volar, exquisito profit de verdad. Bueno, Con tu chile, ganar, huele de tas. la comisión afuera y qué lástima. Al planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación. Gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto profit sin parar. Bien. Con Pepe Mila nuestra tripulación. Gestionando y aprendiendo día a día. Sumate al planeta, vas a ganar. Subite a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, que Bien, estamos, ¿eh? Sacate uno, Pepe. Sacate uno, decía el amigo. Sí. Acá estamos, ¿eh? Vamos. Mira qué lástima ahí. Es un Pepe más. Un día muy hermoso. Ahí más o menos. Ya empieza a ganar. Subite a la nave y al planeta llegarás pasito a Pasito a no perder. Dale, que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, un Pepe más. Venite, que esperas. Venite, sé un Pepe más. Eso. Cuaco, 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 cuaco.
Bueno, si va para arriba, lo esperamos. Si va para abajo, ¿sabes qué, no? Está baqueteado Pepe Mila, ¿eh? Bien, seguimos. Esta la espero acá, ¿eh? Un día muy hermoso, sumate al planeta. Qué rico mate, che. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta de preferir la amistad. Venite, venite, que esperas. Venite, venite. Si un Pepe más. Bueno. Se ve que el precio se quedó en esa cajita de cristal que está acá adentro. Vamos a ver para dónde sale en un rato, ¿no? Pues sabemos que estas corren, estos pares. Por ahora se quedó. Voy a buscar agua, decía el amigo, sabe, ¿no? Dale, dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Bueno. Dale, dale, es un bebé más del planeta de profil de la amistad. Venite, venite. Bien, ahí la abrió, hasta ahí llego. En el caso de que se vaya hacia el alza, vamos a ver qué. ¿Viste? ¡Pepito! Pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé. Ahí le pondría, a ver la canción que dice ahí. Venite, venite, que esperas. Venite, venite, es un Pepe más. Bien, bonita la canción, ¿eh? A mí me gustó. Lo que pasa que la letra, ¿no? Le puse la misma, le voy cambiando algunas frases, pero interesante la música como para dejarla ahí, ¿no? Vamos a ver si puedo poner un poquito, a ver acá, si puedo compartirles otras canciones, pero de rock nacional, ¿sí? Como para no aburrirlos, eso para mostrarles los temas propios. Escucha esto, escucha esto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Por favor. Acá estamos nosotros. Aplausos. Bien, aplauso, dice el amigo. Escucha, escucha. Música, aplausos. Está tocando esta zona, ¿eh? A ver que no me haga la misma mechada. Acá me voy a concentrar un poquito. En esta zona cierro las ventas, ¿eh? En el caso que caiga. Y bueno, y me juego con... Si es que no me sacan antes. ¿Viste? Hice la misma... Son pequeñas, el drawdown está ahí, pero son pequeñas pérdidas en el caso del stop, está pegadito. Lo que pasa es que la idea es que ya en algún momento pueda seguir el accionar del precio, ¿no? ¿Dónde va? Tampoco... ¿Cuál me sacó? La grande, la chiquita. ¿Qué hijo de tiro? Bueno. Bajarla ahí. Ya van 3 cortitas, ¿eh? ¿Sí? Para el que entiende. Yo le llamo 3 cortitas del ajedrez, ¿eh? Tendría que ir a mercado, pero lo voy a dejar así. Voy a poner lo último. Se apaga cada día, no creo que pueda esperar. A Pepe Mila no, negro, ¿eh? Se hace fácil, la distancia no es el fin. Bueno, vamos a ver qué pasa un ratito. Y esta ahí va, ¿eh? Que algo muera en mí. Ya sé, no tienes idea. Acá la quiero, ¿sabes qué lindo? Ahí, ¿sabes, no? Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a... Las 9. Sé que me muero a las 10.
Por las dudas, esta para que no se me complique le pongo para no perderla, ¿no? Mira, ¿qué te dije? La dejo ahí en break-even, ¿sí? Esta está en break-even y este bot lo voy a pagar, ¿ok? Voy a esperar un poquito más por las dudas, no creo que abra una orden, ¿sí? Ahí está. No, andate para arriba, negro. No. Hasta acá soy Gardel. ¿Sabes que me voy con Rodri? No. ¿Quién hubiera imaginado que llega? Capaz que me pago ese pedacito como para recuperar las comisiones. Pero bueno, ya ahora no, ya a mí me sacó. Mirar para un costado. Sopla. No, para el otro lado, negro. Está bien, justo en la línea acá, ¿ven? Los puntitos verdes. Está, qué lástima. Ay, qué lástima. Acorralado. Es por no haber apreciado. Qué lástima, no se perdió nada, Mirado lo que la vida me dio. Bien. No sigo más. A ver si cae acá, ojo, No tengo resto. porque es una bajadita. Vamos a ver ahí, Parecen tiros locos, pero tienen sentido. ¿Ven el triangulito? Hay que ver después, ¿no? Talís en tabla, aunque sea. Vos no me tengas. Piedad. Bueno, y ahí estamos. Seguimos. Cosa de loco, ¿no? Muy raro el mercado hoy, ¿eh? Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy raro, ¿eh? No pude Seguir tus pasos. fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude. Párate que acá le erré de número. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, Ahí está. Así vamos más rapidito al grano. si me siento Acorralado. Ahí, negro. Quédate ahí pegadito al número redondo. es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. Bueno, y este, mirá. Está re loco el mercado, ¿eh? Sigo más, no tengo resto, Está re loco, negro, ¿eh? soy solo esto, barro nomás. Todas estas cositas las van a ir aprendiendo en Discord, ¿sí? En la dimensión 3, algo en la 2. Súmense, gente, hágame caso, ¿no? Vos no me tengas. Piedad. ¿Te imaginas si te cobraran por poner órdenes pendientes? Fo. Ahí sí voy a... bien, vamos. 4 ebrios se los llevan al rockero. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón. Mira vos, che. Falta un soplido nada más. Acá está la choperita de la cerveza. La voy a marcar porque es la cábala para venir a tomar un entradito ahí arriba. Entonces suele subir a buscar. Te toma un trago y después cae. Pero hay que esperar, ¿viste? No me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Muy bien, ¿eh? Estás en la libra dólar. Qué bien, loco. Dale, dale, dale. Ahí lo importante es que traten de hacer profit, ¿no? O de pasarla bien aprendiendo, ¿no? Bien, dale, dale. Firme como rulo estatua, ¿eh? Después nos hacemos un asadito. El momento Vivían asados, se morían de colesterol, ¿viste? Y no podían disfrutar el profit. No. Ahí está, vamos. cielo de un solo Mirá, mirá acá. Miren, me cerró. La cerró.
ya profit en esta, ven, no toqué nada, al final la cerró y lo voy a pagar al bot o lo dejo. Lo voy a pagar por las dudas. Sobre esta hora me suele hacer una orden, lo voy a pagar para aprenderlo mañana. Otro día más positivo para el bolingueadone, las bolingueadoras de Pepe Mila. Excelente, ahí así lo veo yo, Y vamos a ver este que pasa, A ver este que pasa. Eso. Puede llegar a caer para formar una base de consolidación y después viene a visitar esta zona. Ojalá así sea y salimos en profi con todo, ¿no? Hay que esperar. Obviamente en un minuto es muy complejo, gente, ¿sí? Porque en H1 te vas, mirás, es muy complejo. Pero bueno, ahí estamos, vamos. Positivo ya una, ¿sí? Y esta veremos. Si pasa como ayer, si no pasa, si nos ayuda, veremos qué pasa, Y si queda así la dejo hasta ir sacando parciales, Eso les iré mostrando mañana o cuando tengamos los resultados, obviamente, ¿no? ¡Ay, Celeste! Pocos pips, pero ahora al comienzo con volumen. Muy bien, bueno. ¿Tiene horario donde andan mejor las bolingueadoras de Pepe Milas? Sí, tenés que buscarlo. Y tenés que buscarle la vuelta con los parámetros. Pero hasta ahora, fíjate, bueno, vos estás en los vivos todos los días, ¿o no? El jueves positivo, viernes positivo, lunes positivo y hoy positivo. Y estoy en M1 encima, yo lo armé para H1. A medida que se acerca otra vez el soporte que era antes del día 1, que sería resistencia, aflojando el volumen, no vaya que se caiga, pero si rompe a resistencia le meto volumen. Mirá vos, qué bueno, che, bien lo que haces ahí, Yo voy a hacer algo acá, es una locura quizás, pero tendría que esperar más tiempo, pero voy a bajar la orden pendiente abajo de estas mechas, ¿sí? Tengo la sensación de que puede jugar un rato acá. Hasta ahí estoy listo, yo no me interesa que suba, que caiga, ¿sí? Puedo estar así 10 días, 20, veré qué hago, pero ahí la dejo, ya no me queda otra opción, porque ¿qué hora es? Las 10:11. Si esto está acá en un rato, joya, terminamos todo recontra positivo, ¿sí? Esta ya cerró en positivo. Tengo que ver bien la estructura de las órdenes manuales que me quedan para organizar bien ahí con algún en Fibonacci o unas zonas de número redondo o de puntos pivot para ver dónde dejo órdenes armaditas. Acá voy a armar una grilla, ¿sí? Acá voy a armar una grilla seguramente con un par de órdenes para que vayan haciendo dinerito, ¿sí? Y obviamente hasta cierto número, ¿no? Y después cierro. La idea es tratar de cerrar o en tabla o en positivo, ¿sí? Pero ir a no perder, ¿sí? No a ganar, ¿sí? Bien, miren, esto siguió, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí está, ahí cerró. Fíjense en acá que hubiera cerrado acá y le faltó un poquitito, nada, un pip. ¿Qué le faltó? Nada, unos tics para llegar, Bueno, ahí estamos, gente. ¿Sí? No le meto más lotaje porque está bien ahí, me controlo ahí. Cuanto mucho sé que hasta acá, si me canso, cierro todo con pérdida o con ganancia y punto, ¿no? Es así. Y si cae, seguiré buscándole la vuelta porque estoy atrapado en una zona interesante, ¿sí? Cuando despegue, ya veremos. ¿Qué es esto? Y va a estar bien. ¿Qué dice ahí? 1.2707 la resistencia del día 1 en libra dólar. A ver, veremos. A ver, vamos a verla. Libra dólar me dijiste, ¿no? 1.27, a ver. Libra dólar. Vela diaria me dijiste vos. Déjame ver algo. La resistencia del día 1 2707, a ver si la encuentro acá. Vamos a ir acá a una función. Dale, negro. Ahí va a ir,
Puede ir ahí, está lindo para compra esta, Ahí ese número redondito es lindo. También puede venir acá abajo, ¿no? Pero hay que ver la estructura en este, ¿no? A ver cómo sigue el yen. Ah, no, ahí va el yen. Libra. Ya no duele más. Escuchen la letra. Ya no existe, dice. Bueno, ahí está esa, Vos decís ese número, ¿no? El punto S de la resistencia que está ahí. Yo lo estoy viendo en M1, pero en M15 tenés, mirá, a ver la velita H4. Ahí está, mirá. Qué bonito ahí, ¿no? Si rompe esa zona, ese número que puse ahí, va a ir al soporte 1 seguramente, que tenés unos 26 pipas ahí. ¿Sí? Es muy bonito. Pero tenés que pensar que primero se la va a dar, la cabeza se la va a dar contra esto ahí. ¿Sí? Que es la mitad del recorrido. Si te va... todavía no llegó al número redondo, ¿sí? También puede ser que venga a visitar el soporte, pero se va para arriba, pareciese. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Con la libra está tomando un poquito de fuerza después de... hay que ver el dólar como está también, ¿ven ahí? Está haciendo una zona de soportes, de resistencias, consolidaciones, y le falta muy poquito para acá, nada, miren, unos 9 pips. Te podés comer una caída ahí, ¿sí? Para después seguir, ¿no? Zigzagueando hasta darle un beso a la media móvil. Y esta sería la mitad que te marqué del punto soporte de 1 de pivot diario. Bueno, y esta se quedó tranquilo, Hay que tener paciencia, Pepe, ¿sí? Cerrá. Bien, ahí vamos. Si la rompe, entonces a meterle volumen. Sí, señor. Por ahora hasta 31% de compras, esperando que aumente. ¿Vos que operás soportes y resistencias? ¿Te basás en que en eso nada más? Está bárbaro, ¿no? Como muy parecido a lo que hacemos acá. Soporte, son todo. Acá se te cruza un galgo, un perro y lo operamos, le abrimos la panza. Acá nos metemos a lo que sea, ¿sí? Pero es muy lindo las estructuras, los puntos pivot, toda esa cosita. Estoy comprando ya y vamos a llenar el cofre. Sí, señor, así será. Después nos regalás, ¿no? Una flor. Dice, y cerrando algunos con volumen. Bueno, ¿cuántas operaciones haces en el día? ¿O le tirás? Eso lo veo en H1. Muy bien, muy bien. ¿Solés hacer varias operaciones cortitas? Yo acá sigo. Esto sigue ahí jugando. Veremos qué pacha por ahora. Y bueno, a ver si puedo regalarles algo de music un ratito. Esta está buena, pero cambiar un poquito los... Ahí está. Vamos a regalarle los pepes acá. Escucha. Su generosidad. ¿Qué dice ahí? Vamos. Devolvele a Huguito. Su generosidad. Bueno, y esto se quedó ahí. Veremos si cae, si sube. Hay que esperar un poquito. Libra dólar que está ahí también muy cerquita de los números redondos. Yo de cábala, ¿sabés qué hago? Caliento el agua. Y cada vez que voy a calentarla, tremendo, Los pepes ya saben. Algunos me dicen, no vayas a buscar agua. ¡Fuerte aplauso! Escuchate esta, negro. Si este tema no te gusta, y bueno, no sos rockstar como nosotros, Somos todos rockstar acá, Vamos. Arriba. Escuchá la letra. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados. Y bueno, hay que esperar. A ver si este me abre alguna orden más. Lo voy a apagar. Ah, no, ya está apagado, Este después vamos a estar viendo, ¿sí? Recuerden, para la plataforma vamos a ver si funcionan bien estas flechitas, ¿sí? Tienen un sentido, no te va a meter porque sale una flecha, ¿no? Tienen un sentido.
también matan por amor. Bueno, se quedó. Viste que siempre se te queda en la zona donde vos tenés que comerte 3 horas, capaz. Ahora, lo cerraste. ¿A quién no le pasó la ley de Murphy, no? Y se va camino a la dirección donde vos querías, ¿viste? Es hermoso esto, a mí me encanta. Mirá qué contento que estoy. Escuchá la letra, qué bonito. Al palo. Bueno, se quedó re un poco acá, armó tremendo. Vamos a ver qué hace el precio acá. Por eso alejé la orden de abajo, la pendiente. Si va para arriba, bárbaro, y si va para abajo lo dejaré. Y después veré cómo voy cerrando parciales. O si me decido, cierro todo, ya está. Vamos a ver, Diseminados y en franca facción. Hoy nos espera. ¿Qué dicen? ¿Llega primero a la resistencia, al número redondo este, o llega primero acá? ¿Qué dicen? A ver, vamos a marcar acá la zona, a ver. La coronación. Lo dejo ahí, sin que se nos pase nuestra operación también. Ahí va, está, sigue ahí, ¿sí? Yo solamente lo dejo, que corras, Bien, escucha la letra, vamos. Estoy zapateando acá. ¿Saben lo que es el zapateo? Acá de la Argentina, el paisano de la Pampa, ahí bien, tutacu. ¿A dónde? Al palo. Qué lindo sería que todo termine redondito en vivo, ¿no? Todo, que termine todo. Por ahora lo único que cerró es este bot, ven, en positivo, ¿sí? Ahora hay que ver si el precio en la libra yen llega a los objetivos. Uy, mirá lo que hizo el animal. Párate, que esta la conozco. Párate un cachito, negro. Lo voy a poner ahí, no me queda otra. ¿Qué había? Fundamental. Por eso siempre tenés que tener una protección, antimosquitos. No me queda otra que poner stop ahí, ¿sí? Cuanto mucho eso se pierde también. Después hay que sumar lo ganado de lo perdido. No queda otra, Ojo al piojo. Mira, M15. Mira, tiene que tener una ventita por acá, Y si no la dejo, y en algún momento volverá. ¿Por qué me viene a comer aquí con la pica muerta? Mirá vos, che, viste que al final toda esta vuelta que nos comimos se terminó dando hacia la baja, como habíamos visto en un principio. Llegó al número redondo, lo reventó y podríamos haber dejado tranquilamente la orden. Pero bueno, esto es así, ¿no? Yo, argentino. Bien, si llegué a ir hacia arriba, ya está esto, Vamos a ver qué hacemos ahí. Nos queda otra, gente. Del éxtasis a la agonía, oscilar nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también. Si cae me pago, obvio, ¿no? Hasta alguna zonita, a ver. No, pero esto va a ser una sangría si cae, a ver. Esta mecha me gusta. Por ahí me pago, ¿sí? Y veo. Bueno, después lo veremos, ¿sí? Si seguimos, si se hace la horita, después veremos cómo quedó todo, ¿sí? Vamos, negro, vamos. Bueno, quedamos ahí, No hay chucho. A ver cómo quedó la libra, a ver si la libra se fue para abajo. Vamos a ver la libra, por favor. La libra con el dólar, ¿no? Que estaba el amigo tratando de que llegue una resistencia. A ver si cayó también, si no. ¿Qué le está pasando a la libra, che? Escucha, libra. ¿Dónde estás, libra? Acá. No, ahí está la libra, Estamos en M5, pero ahí está. Vamos a ver a qué llega primero. Ahí está en la zona, ¿sí? Si llega acá o llega acá. Ojo al piojo. Está muy salado el mercado, gente. Créanme, Esto... Ahí estamos.
de matarla con el pecho y no tirarla fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto. Bien. Y esto siguió, ¿no? Seguramente lo voy a tener que seguir operando desde el celu, ¿sí? Cuanto mucho después les comparto el resultado. Para que vean a ver si salió redondito o no, ¿eh? Pero ahí estamos, ¿sí? Ojo al piojo ahí, ¿eh? Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha. Del bocha. El bocha. Si no, decía, viste. Vamos, ¿eh? Que haya cope para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Que la cara como un televisor tiene la señorita. A ver si... Bueno, acá si sube, viste que cuando es lo contrario de la libra llena, ¿eh? ¿Vieron? Mirá. Y si me voy así como de repente, está re loco el mercadito en la libra, me va a volver loco. No sé si ya 3 operaciones cortitas con un break-even o un stop muy pegadito, pero por las dudas, porque la idea es, no me queda otra. vamos a bailar para cambiar esta suerte. Ahora sí pasa lo de hoy, ¿no? Para ahuyentar la Qué lástima, ahora hay que esperar. Si el precio subiese acá en un rato, ya está. Pero antes tenés que, ¿no? toma la voz. Dámela a mí. Si te queda Le tiraría una acá, pero no, ya está. ¿Sí? Me mantengo ahí. Hago un movimiento más en el caso de que me abra ahí y veo. Para cambiar. fantaseo. ¿Vieron qué lindo movimiento esa velita hermosa? Muy bonita, muy bonita. Miren, ahí va, A ver qué hace la libra también, Vamos, ahí qué hace, Es pura vida. Cómo me quedé allá, Si hubiera puesto un stop pegadito, ya estaría. Y es el final del partido. Meto un gol de corazón. Bueno. Llega la hora, cerramos y al ratito les muestro todo. Seguramente suele pasar, ¿no? La ley de Murphy se da cuando... Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos. Nos vamos a quedar un ratito más igual, Son las... bien, un ratito más nos quedamos. Súmense, gente, mirá, voy a llamar a Pepe Mila un ratito, a ver. Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hablaba así, che. Un muñeco era. Bueno, sí, es un muñeco, ¿no? Es un muñeco, Pepe Mila. A ver, ¿dónde estábamos acá? ¿Qué lo tiró al amigo? Vamos a ver si podemos de alguna forma cerrar todo redondito hoy en vivo. Y si no, lamentablemente lo tengo que seguir grabando. O les mostraré los resultados después, ¿no? Sin grabarlo, ¿no? Les muestro cómo voy cerrando. Desde la compu o desde el celu. Para eso están las aplicaciones. Bueno. Ahí estamos, amigos. Recuerden que tenemos... también tenemos el bot, a ver acá dónde está. Este que anda a saber cómo anda ahí. Miren cómo va este. Mamita, No me olvido, si esto lo dejo. Así que ahí estamos. Hoy día interesante hoy, de tantas que hemos sacado, capaz que hoy nos toca, ¿no? Ceder el paso. Pero no, lo voy a aguantar un poquito más y veré qué pasa ahí, ¿sí? Eso se lo muestro también, Vieron que no... Bien. Esperamos un poquito más. A ver qué pacha. Día raro hoy, Día gris, dice, hoy no voy a poder llenar la heladera. Estamos deshechos. Me parece que hoy la tengo que abrir y darle un pedacito de queso al mercado, un pedacito de carne, una papita, una verdurita. No, vamos a ver qué pasa, che. Si habremos estado, ¿no? Metido en el charco, ¿no? Porque aquí estoy. Esto es así, en un rato está todo o cerrando o ahí, ¿no? Hay que esperar muchas veces. Mirá, vos podés creer qué cosa de miércoles. Avergonzado con
con ser parte Bueno, se complicó hoy, ¿eh? de viola en un patético festín. Se pasó con la letra y lo que hizo el amigo, ¿eh? Nuestra desidia fue por tenerte regalada. Mirá vos. El creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos. Estás cansada. Bueno, redondito hoy, ¿eh? Que tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como Mirá vos, esta che la conozco, ¿eh? Si baja un poquito, ¿viste? ¿Qué haces, negra? no hay más. Y bueno, ahora sí, a esperar, no queda otra. Bien, ahí está esto, ¿sí? Queda así y veré que voy viendo en el transcurso de las horas, ¿sí? No queda otra. Tranqui, igual. Bien. El chanchito rengo. Gente, denle like, súmense. Ah, y por favor, acá mientras voy quemando alguna cuenta en vivo. No, chiste eso. Acá, súmense. Estamos todos los días en vivo en los mercados, ¿no?, de Forex y también de criptomonedas, operando. Miren acá, positivo, negativo, negativo, positivo. Lo importante es que en el mes, en la semana, en el día trates de salir, ¿no? Lo mejor posible del mercadito, no abusar del mercado y llegar hasta un límite, ¿sí? Ese límite tiene que ser alguna orden que la dejas y listo, no agregas más. En el caso que pasa, como por ejemplo nos puede pasar ahora, o ir gestionándola también como solemos hacer siempre, ¿sí? Súmense a los streaming que hacemos por YouTube. Estamos todos los días. Hoy a la noche capaz que voy a hacer, vamos a ver si estoy, ¿no?, un poco libre a la noche, un backtesting con las bolivianas de Pepe Mila, ¿sí? Vamos a ver si las probamos desde YouTube, con el australiano, con el canadiense. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Súmense, denle like. Estamos todos los días. En este caso estamos a partir de las 8:30. En algún momento va a cambiar el horario seguramente, pero por ahora seguimos. Tratamos de estar 8:30, 9 de mi país, ¿sí? GMT-3. Así que sumate, che, vamos. Tenemos todo propio. Operamos manual, operamos automático. Obviamente también la pasamos bien, escuchamos música, y inclusive la música que estoy creando para el Planeta Pepe es propia mía también, a excepción de estos grandes temas que son de los amigos rockeros de acá de la Argentina. Pero bueno, escucha qué lindo esto mientras. Bueno, che, esto sigue. Mira, miren, vos podés creer. ¿Vieron? ¿Viste que te decía? Bueno, ahora ya está, lo tengo que dejar. Vamos a ver qué hacemos acá, acá arriba capaz que cierro estas. Vamos a ver qué pasa. Hay que pensarla, ¿no? A ver qué pasó con el AUCAD. Mira, este sigue para arriba. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Movimientos muy extraños hoy. Ayer salimos en profit, pero también se nos complicó un poquito, Hoy quizás un poquito más, porque no puedo terminar de cerrar lo manual, ¿sí? Lo podría cerrar, pero cerraría en negativo, con un negativo que no es la gran cosa, pero lo puedo solucionar con el transcurso de las horitas seguramente. Así que vamos a esperar ahí, Mi ametralladora está llena de... Bueno, mirá vos, la vi venir, viste que te dije, esas mechitas ya me parecían, y bueno. Bueno, ahí quedamos. Lo puedo dejar 10 años ahí. Vamos a ver qué pasa. Y esta no llegó todavía, mirá. Se quedó ahí todavía, señor Jerónimo. Ahí está, Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Bueno, se nos quedó el tren acá un poco, un poquito de los mercados. Necesito un movimiento, ¿no? Movimiento, no tanto consolidación. por la caridad. El tiempo no para. A ver qué dice acá el amigo. Ah, mirá, se me pasó de leer, Vamos a bajar un poquito la música. Y el tiempo no para. Ahí está. A ver qué dice el amigo. Dice...
Esto debe ser viejo, seguramente. Pienso que las más fuertes son H4D1 y las cuido siempre. Muy bien. Conforme los indicadores le voy metiendo. Ah, bien. Y siempre buenos resultados, ¿no? Bien. Vos te manejás con algún indicador. Lo que me decías, está bien. Si a vos te resulta, ¿no? Espectacular. Conforme veo el mercado, son más de 20 y a veces más de 50 cosas rápidas, máximo 8 a 10 pip. Ah, las operaciones que haces son 20. Mira vos, bien, bien. Yo vos sabés que tengo ganas de dejar unos indicadores que armé en vivo y que la gente los utilice, ¿no? Si les sirve para los pares, de separarlo en varios pares a la gráfica y dejarla ahí con algunos indicadores que están bastante buenos también, sobre todo para binarias. Libra Yen, pero lo dejo en H1 y bárbaro, o en M15 y bárbaro también. Libra Yen para mí que cae, que va a caer, dice el amigo. Bueno, compramos más en Libra Dólar, dice el amigo. Muy bien, está para operar arriba de 15 minutos. En un minuto está como que no sé. Sí, está terrible en un minuto. Terrible, Fíjate yo que estoy acá dando la cara. Bien, bueno, vamos a ver cómo termina esto, capaz que termina en una gran ganancia, una tabla o en una pérdida, no, otra cosa no va a terminar, o una pequeña ganancia. En esas bajadas del Libra Dólar hay que meterle que sube más, exacto, como con el Yen, pero el Yen está tramposo, la Libra Yen está re tramposa, hay que ver ahí por qué, pero bueno, me quedo con las órdenes abiertas, no las voy a cerrar para mostrarles cómo cierro una orden, ¿no? Ahí están en negativo, ahí las vimos, y bueno, es así. Vamos a ver qué pasa. Ahí van en negativo, fíjate que quedamos ahí entre medio. Cerramos, sí, cerró el bot este en positivo. Seguimos con el telaraña en negativo y seguimos con la libra ahí, sí, también. Vamos a ver qué hace. Para el lado que vaya voy a ver la estructura que va armando en temporadas grandes y veré qué iré cerrando, qué iré abriendo para tratar de ir a tabla o a ganancia, obviamente, ¿no? Esa es la idea. Bien, salir bien el día, ¿no? Hacerlo bien, no hacerte trampas, hasta ahí llegué. Bien, gente, y nos vemos mañana o pasado, pero nos vemos y veremos cómo salió esto, ¿sí? Bueno, gente, me voy yo. A ver si les puedo regalar alguna canción, algo. Buenos saludos a todos y hoy ya vale mañana más. Sí, sí, señor. Vamos a ver qué pasa más tranquilo cuando vea acá desde el celu, voy viendo qué hago. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Vieron que somos seres humanos, alguna vez te tiene que tocar. Todavía no me tocó el stop ahí, ¿no? Dice otras cositas, pero es lo mismo. Si me canso, cierro todo. Y si no, obviamente que me voy a pagar algo para que en el saldo total estemos por encima con las ganancias, ¿no? Del día de hoy, que es 6 de agosto. Bien, veremos qué hago ahí. Che, bueno, y ahora cae, vos podés creer. Y ahora sube, vos podés creer. Mientras no se vaya para la izquierda, dice el amigo, no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que importa, que no se vaya nunca para la izquierda, porque si se va para la izquierda, ¿no? O estamos al revés o algo anda mal, ¿o no? Dale, Pepe Mila, nos vemos mañana. Sí, ustedes vayan, yo me quedo, a ver, ¿me queda algo más? No. Ahí estamos con el bot. En cualquier momento después les muestro cuánto mucho, pero está bueno cerrar. ¿Viste cuando queréis cerrar todo en vivo? Si no tenés que seguir con el teléfono. Ahí estamos. Escuchá. Ahí seguimos. Bueno, ahí va. Esta sigue con lo mismo. Ahí sigue lo mismo. Y esta que sigue ahí. No, esta no. Digo, ¿qué le pasó a esta? Bueno, y esta que está ahí zigzagueando. Vamos a ver qué hago dentro de esta zonita. Ven que hay una compresión acá. Si sale hacia arriba, veré qué hago, porque puede retroceder y aprovechar para ir ganando algo de acá y cerrarlo para después quedarme con estas. En el caso que dispare en contra, cierro todo o lo dejo gestionando, ¿sí? Bien, pero no superar cierto drawdown. Recuerden siempre eso, según el capital que tengas. Bien, gente, me voy. Acordate lo que te digo, cierro, ojalá. Y a la media hora capaz que está en positivo todo. Y si no, bueno, seguiré ahí en la lucha. Gente, como siempre, somos seres humanos, ¿sí? Chau, fíjate, el bot que armé salió en positivo. Este salió en positivo. Bien, gente, me voy con la bolingueadora de Pepe Mila. Probala, gatillo este, nos vemos. Chau. Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata de... Para que cierro el mensajito ahí. La bronca del norte nos mandan palo, ay. Y ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? bueno, en un rato nos vemos, gente. Y a la noche seguramente también. Vamos a ver ahí, Avisen si quieren estar un rato. Chau.
Bien, chau. Le estaré compartiendo los resultados de esta gran maniobra de Pepe Mila hoy o mañana, veremos. O quizá dentro de una semana, veremos cómo se extiende. Y si es una semana lo vamos a estar viendo en vivo, mañana o pasado. Chau, gente. Escucha. Como sangra, y no es el culo, sino el que saque se retorce ese gran culo de este mundo, Dios seguro. Están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas todo largo. Chao, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Y vos podés, porque vos podés, ¿sí? Chau. Te persigue si fumas, si tomás, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué no queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los ministerios. Porque es el hijo de puta que te caga la patada. Escuchan tiro, son las almas de los pobres, son los gritos de la